Bueno, pues empezamos, hermanos, nuestra enseñanza el día de hoy, que bueno, pues le titulé La tentación. De hecho, es una enseñanza que son de las que estamos viendo todos los jueves. Este jueves no hubo por cuestión de trabajo, pero vamos a tomar el día de hoy y es un tema que nos concierne a todos, porque estamos siempre expuestos cada día, o sea, cada día estamos expuestos a la tentación desde que salimos, desde que nos levantamos y durante el transcurso del día y en las actividades que realizamos, siempre hay tentaciones, siempre hay cuestiones que nos van a hacer caer o quieren hacernos caer. Eh, Hay tantas invitaciones a pecar durante el día y tenemos que estar bien firmes y tenemos que estar bien seguros en la palabra del Señor precisamente para no caer o para evitar las tentaciones y pedirle la gracia al Señor precisamente para no caer. Eh, Hay un enemigo que tenemos en común todos los cristianos y es el diablo, Satanás. En la Biblia, ahí en la primera carta a los tesalonicenses, se le llama el tentador. A diferencia de Dios, o sea, dice la palabra en Santiago 1 que él no tienta a nadie, pero el diablo sí tienta. Y obviamente su ataque principal y su objetivo son los cristianos, no son las personas del mundo, porque al final de cuentas las personas del mundo pues son de él o pertenecen a él. Más bien, él está atacando o ataca directamente a los hijos de Dios y obviamente los ataca tentándoles en muchas áreas. En algunas áreas no logra la victoria porque sabe que en ciertas áreas no va a tener influencia en algunos cristianos, pero en otras áreas sí. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que fortalecer, hermanos, nuestra vida precisamente para que en las áreas de debilidad que tengamos o que tenemos, el diablo no gane ventaja y podamos salir victoriosos, que es lo que vamos a ver ahorita en esta enseñanza acerca de, primeramente, cómo ataque el diablo, después vamos a ver cómo fue su victoria, sobre de qué fue su victoria o en base a qué fue su victoria, la victoria ganada por Cristo y cómo podemos nosotros fortalecernos o cómo podemos tener una victoria continua sobre la tentación. Entonces, el diablo ataca, ¿no? A cada cristiano, ¿no? En su mayoría, a través de tentaciones. Ahora, el diablo enfoca básicamente su ataque en dos áreas. Una, en los deseos del mundo, es decir, todo lo que hay en el mundo, y con los deseos de la carne. Básicamente en esas dos áreas son las que ataca. Hay que recordar, hermanos, que en la palabra del Señor dice en Apocalipsis 12, por ejemplo, que el diablo es el engañador del mundo entero. Desgraciadamente hay una ignorancia acerca de esto y por eso muchos creyentes y muchos cristianos viven engañados y constantemente derrotados por el diablo. Porque si dice la palabra que es el engañador del mundo entero y el que engaña a todo el mundo es porque en el mundo hay mucho engaño. Y parte del engaño del mundo es influenciado por el diálogo, o si no, en su mayoría. Llámese programas de televisión, llámese literatura, llámese todo lo que veamos en el mundo, incluso aparentemente lo lícito y lo bueno es influenciado y hay un cierto tipo de engaño. Todo es con la finalidad de que la persona o de que el hombre natural no conozca de Dios, no conozca de Cristo, no conozca de Jesús, no se interese por su salvación, no se interese por nada de Dios y él obviamente pues utiliza todos esos medios precisamente para desviar la atención, nublar su vista y que no les resplandezca el evangelio del Señor. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de estar orando por las personas para que precisamente Dios quite ese velo y puedan salvarse. Pero así es como el diablo ataca, ¿no? Y ahora, con los deseos del mundo, ataca para que haga o para hacer de las bendiciones materiales algo central, es decir, un deseo central. Todos sabemos que en algunas iglesias se predica prosperidad. Entonces, cuando una iglesia predica prosperidad o que tienes que ser bendecido por Dios o que toda tu vida tiene que ser bendecida materialmente, está haciendo de una bendición material el deseo central. Y es un deseo del mundo a final de cuentas, porque toda la gente del mundo a la que no tiene a Cristo busca esas cosas. Toda la gente del mundo, dice Jesús, que los gentiles buscan vestir bien, comer bien, o sea, la gente del mundo busca tener buenas vacaciones, buena ropa, gastar bien, no tener problemas, tener comodidades.
es lo que la gente del mundo busca. Y el diablo, cuando engaña o tienta al cristiano para que su enfoque sea eso, entonces logra hacerlo desviarse del propósito de Dios para su vida, y es por eso que muchos incluso no tienen fruto en su vida, porque andan persiguiendo eso. Es lo más lamentable, que muchos cristianos andan persiguiendo los deseos del mundo, andan persiguiendo vestirse bien, tener sus refrigeradores llenos, todo con comodidad. O sea, ahora, no hay nada de malo en eso, hermanos. Hago la aclaración, no es nada malo, o sea, que tú trabajes para tener lo necesario, para tener lo suficiente, para que tú realmente tengas un ideal de que vivas bien. O sea, eso no es nada malo. El problema, y es lo que estamos hablando, es de que sea algo central, que toda tu vida gira alrededor de eso, que toda nuestra vida gira alrededor de vestirnos bien, de tener dinero, de tener a nuestros hijos bien vestidos, tener la mejor tecnología, tener las mejores cosas. O sea, ese es el problema principal, y desgraciadamente el diablo ha hecho que muchos se desvíen y busquen esas cosas primeramente, y dejan y los desvía de lo que Jesús dijo, porque Jesús fue bien claro, hermanos. Fue bien claro. Él fue bien claro con respecto a lo que debíamos buscar primero. El diablo te dice, busca primero las cosas del mundo. El Señor te dice, busca primeramente el reino de Dios y las cosas van a ser añadidas. Desgraciadamente es así. Entonces, hace de las bendiciones materiales que el mundo ofrece un deseo central. Es lo que hace el enemigo con el creyente, con el cristiano. Y también hace que busquemos o tengamos el reconocimiento ahora, o sea, como una meta importante. O sea, toda la gente también, y la mayoría de la gente vive buscando un tipo de reconocimiento, ya sea en su ámbito laboral, ya sea en su ámbito social, ya sea incluso en el ámbito familiar, porque incluso en algunas familias hay muchas disputas a ver quién tiene o la mejor casa, o tiene una mejor vida, ¿no? Todo es como una competencia para ver quién, ¿no? Y todo tiene que ver con buscar un reconocimiento, con que lo vean a uno exitoso, con que uno lo vean bien, con que uno lo vean así como que sobresaliente, ¿no? Entonces, cuando la persona te ve y te dice, ¿sabes qué? Tú estás bien, es un hombre próspero, mujer próspera, eres alguien que está saliendo adelante. O sea, es un tipo de reconocimiento. Entonces, toda la gente busca un tipo de reconocimiento así. Ojo con esto, es un contraste con lo que enseña Jesús en los evangelios, porque él no buscó un reconocimiento para que lo vieran de una manera próspera en su vida. Más bien, parece que Jesús no tenía ni tan siquiera dinero en su bolsa, porque cuando le fueron a pedir el impuesto, y mandó a Pedro que fuera al mar y pescara, agarrar un pez, abrir la boca y sacar ahí lo que tenía que dar de impuesto en el Imperio Romano. De hecho, toda su vida de Jesús, prácticamente todo vivió todo se lo prestaron, vamos. Si lo reflexionas, pues todo fue prestado de Jesús. O sea, no tuvo nada propio. No escuchas en los evangelios que él diga, y la casa de Jesús, ¿no? Y la tumba de Jesús, o no, nada. Por ejemplo, eh, el aposento donde fue la última cena fue prestado. El burro, o sea, la asna donde montó fue prestada. Eh, Todo fue absolutamente prestado, no tuvo nada propio él, porque él no buscaba eso. Ahora, esto no quiere decir, vamos a lo mismo, que no tengamos que buscar para nosotros. Más bien habla de que tenemos que buscar primeramente lo que Jesús dijo, pero desgraciadamente el diablo ataca con todo eso y tristemente desvía, ¿no? Eh, eh, de lo más importante. Vamos a la primera carta de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 15, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver lo que dice con respecto al mundo, exactamente lo que estamos hablando. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. La semana pasada Héctor nos habló acerca de que tenemos que tomar como vital importancia o como suma importancia el amar a Jesús. Y aquí nos dice el Espíritu Santo a través de la Escritura que no debemos de amar. Así como nos dice, ama a Jesús, así también nos dice que no debemos de amar. Fíjense, dice, versículo 15, no améis al mundo, dice, no ames al mundo. Ahí es categórico, no lo ames. Así como dice, ama a Jesús, dice, no ames al mundo. Ni las cosas, dice, que están en el mundo. Todo lo que tiene que ver con las cosas, lo que hablamos ahorita, cosas válidas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, perdón, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, dice que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino proviene del mundo en sí, lo que el mundo ofrece. Entonces, tenemos que entender que a través de la obra de Cristo sobre la cruz, el verdadero cristiano es liberado de los resultados del pecado y del poder del pecado. En Romanos 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. O sea, ya fue crucificado. Te voy a explicar qué significa esto, porque a veces no se entiende, ¿no? El por qué dice que fuimos crucificados. Más adelante lo voy a decir. Pero él continúa viviendo, o sea, el hombre, o sea, nosotros, y esto lo sabemos, continuamos, a pesar de que hemos sido, ¿no? Crucificados con Cristo, seguimos viviendo en un cuerpo físico que está sujeto a los apetitos y deseos naturales. Satanás utilizará esos apetitos para tratar de que los cristianos le otorguen mayor importancia a él que a los impulsos del Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, va a hacer que tengan mucho más importancia sus apetitos, buscar satisfacer todos los deseos del mundo y los deseos de la carne, que obedecer los impulsos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va en contra totalmente de los de la carne. En Gálatas 5 dice que el Espíritu está en contra de la carne y la carne en contra del Espíritu. O sea, están opuestos. El Espíritu siempre te va a impulsar a que seas obediente a Dios, a que te sujetes a Jesús, a que te sujetes a su palabra, a que ames, a que tengas un fruto en tu vida. El diablo es todo lo contrario. O sea, Satanás siempre va a hacer que andes en la carne, que tú andes en la carne, que andes en los deseos del mundo, que persigas las cosas del mundo, que estés lleno de las cosas del mundo, porque entre más cosas del mundo estés lleno o estemos llenos, más desenfocados estamos de Jesús y de su palabra, y obviamente pues no vamos a tener la victoria en nuestra vida, o vamos a tener siempre caídas y vamos a estar siempre derrotados con respecto al pecado y con respecto a las tentaciones, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Ahora, ¿cuál fue la victoria original de Satanás? O sea, ¿dónde él ganó la victoria y el por qué tiene tanta influencia en los seres humanos con respecto a las tentaciones, e incluso en los mismos creyentes? Fue en las áreas precisamente del mundo y de la carne en que Satanás ganó su victoria original en la tentación con la primera pareja, que fue Adán y Eva, ¿no? Y obviamente estas todavía siguen siendo sus tácticas, por ejemplo, en los deseos de la carne, ¿no? Ahínco por satisfacer las pasiones sensuales, los deseos de los ojos, anhelos egoístas de la mente y la vanagloria de la vida, la confianza en nuestros propios recursos y en la estabilidad de las cosas terrenales. Es decir, buscar eso. Estas son las armas del enemigo. Ahora, vamos a comparar un poco la tentación de Eva con el texto que acabamos de leer, ¿no? Los textos que acabamos de leer. Y vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Si me acompañan, por favor. Génesis 3, 6. Y si me lo lees, mi vida, aquí está mi esposa, me está ayudando para que lea el texto. Génesis 3, 6. Y después vamos a ver, ¿no? Vamos a compararlo con primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, para que vean en qué áreas y cómo estas mismas áreas son las que el diablo sigue atacando a la humanidad y nos sigue atacando a nosotros. Sí, por favor, Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el versículo 16 de la primera carta de Juan, capítulo 2, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, dice que Eva dice que vio el árbol bueno para comer. Bueno para comer. ¿Eso qué es? Los deseos de la carne. También dice que fue agradable a la vista. Eso es los deseos de los ojos. También dice que fue codiciable para alcanzar sabiduría. Eso es la vanagloria de la vida. Entonces, desde la caída de Adán y Eva, toda la humanidad ha sido gobernada por su carne.
las tres cosas que acabamos de mencionar. La carne también está corrompida por, por el pecado en el cuerpo, o como le llaman algunos teólogos, la naturaleza pecaminosa. Y está corrompida porque estas obras que le llama Gálatas de la carne son las que están prácticamente en el mundo, manifestadas de diferentes maneras. Desgraciadamente también en los creyentes. Gálatas capítulo 5, versículo 19-21. Ahí vamos a ver lo que son las obras de la carne. Y bueno, eso ya las ubican un poco, pero vamos a leerlas porque vale la pena. Y les quiero leer la versión popular o una de las traducciones originales de los textos para que veamos de una manera un poquito más entendible lo que quiere decir. Gálatas 5, del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne, dice que son adulterio, que son fornicación, que son inmundicia, que son lascivia, que es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esta versión popular, vamos a ver lo que dice. 5 del 19 al 21. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes les he dicho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Estas son las obras de la carne, y en estas obras de la carne vive mucha gente. Como les decía, desgraciadamente muchos creyentes viven así, en las obras de la carne, aunque digan que son cristianos y aunque digan que aman a Dios, como lo vimos la semana pasada con Héctor. Entonces, desgraciadamente así está, y nos debemos de cuidar nosotros, porque lo que quiere el Señor en nosotros es un fruto, lo que vamos a ver más adelante. Ahí en Génesis 6, en el versículo 7, cuando ya dice que, y es una mención aparte, hermanos, pero vale la pena decirlo, porque el que Dios quiere ver fruto en nosotros es porque realmente va a venir a buscar un fruto en nuestra vida, y quiere que tengamos un fruto en nuestra vida cristiana. No nada más quiere una apariencia, no nada más quiere religiosidad, no nada más quiere que cumplamos ciertos requisitos, quiere realmente ver un fruto en nuestra vida. Y en Génesis 3 versículo 7, cuando después de que comen el fruto, dice que les fueron abiertos los ojos y que se vieron desnudos. En la traducción del original griego dice que se sintieron avergonzados, y dice ahí que se hicieron hojas de higuera, ¿no? Que se cubrieron con hojas de higuera. En Mateo 21, el Señor Jesús dice que de repente está con sus discípulos, perdón, y dice que de repente ve una higuera que tenía hojas y fue a ver si encontraba un fruto. Dice que no halló fruto en la higuera e inmediatamente la maldice. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús maldiciendo algo? Jesús bondadoso, Jesús sanador, Jesús todo amor, Jesús misericordioso, compasivo, que sanaba, que entendía a las personas, maldiciendo algo. Es increíble. Pero ahí dice que maldice la higuera. Dice, nunca jamás nazca fruto de ti. Dice que inmediatamente la higuera se seca. Ahora, esto tiene una enseñanza, hermanos, porque dice la palabra, si ustedes leen ahí Mateo 21, dice que no era tiempo de higos. O sea, no era tiempo, o sea, realmente ni siquiera, pero Jesús fue porque había hojas. Y se supone que un árbol cuando tiene hojas ya es porque ya hay un fruto. Pero cuando vio que nomás eran puras hojas, la maldijo, porque no tenía que tener hojas si no hubiera fruto. En este caso debe estar seco. Y sin embargo, es un árbol que dio hojas nada más y no dio fruto. Cuando
Eva se cose con Adán. Como entonces se cubren con hojas de higuera, estaban cubriendo una desnudez, estaban cubriendo un pecado. O sea, obviamente Dios lo sabía, pero lo estaban cubriendo. Entonces, podemos deducir que Dios maldice la religiosidad y maldice la apariencia. Porque hay muchos que nada más tienen hojas de higuera puestos. Nada más tienen hojas, no tienen fruto. O sea, tienen puras hojas y tienen muchas de estas hojas son estas, obras de la carne. Son odios, rencillas, pleitos, muchas cosas. Es lo que ve. Entonces, Jesús lo que está viendo en muchos es eso, puras hojas. No está viendo fruto. Entonces, imagínate nada más a los ojos de Dios cómo estamos. Entonces, debemos de cuidar esto, porque muchos nada más están cubiertos con hojas, con apariencia, una apariencia de espiritualidad, una apariencia de piedad, una apariencia de hermanos, de hermanas, una apariencia de... O sea, Dios no quiere eso, Dios quiere un fruto. En Juan capítulo 15 dice que Él quiere que llevemos mucho fruto y que el fruto permanezca. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano, y tenemos que tener mucho cuidado y ruego a Dios de que examinemos nuestra vida para ver si no en tu vida o en mi vida hay puras hojas y no hay un fruto nada más. Si son hojas, es tiempo de arrepentirnos y si sabes que, Señor, quiero tener un fruto en mi vida y obviamente la mejor manera de examinarnos es a través de la palabra con respecto al fruto que Dios quiere que tengamos. Eso más una reflexión aparte con respecto a esto porque vale la pena mencionarlo. Ahora, esta es la victoria que tuvo Satanás con respecto al pecado y con respecto a la tentación. Pero hay una victoria ganada por Cristo, o sea, y esa es la que debemos de estar enfocados. Lo de Satanás, pues ya lo sabemos, pero lo que más debemos estar enfocados es la victoria ganada por Cristo. ¿Y cómo fue? Fue a través de su vida y a través de su muerte y resurrección. A través de su vida porque en Hebreos 4, versículo 15, dice que él fue tentado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice que Él es nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque dice que Él fue tentado. O sea, como nosotros. O sea, no hay ninguna área que nosotros, humanamente hablando, en la que Jesús no fue tentado. En todas las áreas fue tentado Jesús. Eh, no te puedes imaginar, yo no me puedo imaginar a Jesús siendo tentado en las áreas sexuales, pero Jesús fue tentado en esas áreas porque fue como nosotros. Si tú tienes tentaciones sexuales, eh, también las tuvo Jesús. Pero lo maravilloso es que en Hebreos ahí dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él pudo, a pesar de tantas tentaciones, pudo vencer el pecado y pudo vencer esas tentaciones. Ahora, quiero que comparemos fíjense, ya vimos lo de la tentación y cómo ganó el diablo sobre la primera pareja de Adán. Vamos a ver ahora a comparar con la tentación de Jesús en el desierto. Vamos a ver Lucas, capítulo 4, del 1 al 13, y vamos a ver cómo reaccionó Jesús y sobre qué base tentó el diablo a Jesús, ¿no? Y fue exactamente con la misma que tentó a Eva, la misma. Pero Jesús reaccionó de manera diferente. Y es ahí donde nos debemos de enfocar, es ahí. No es en que pecaron otros y que son ahí en Jesús, porque Él es nuestro ejemplo el día de hoy y es ahí donde debemos de enfocarnos. Dice ahí en Lucas capítulo 1, capítulo 4, del versículo 1 al 13, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está,
A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y con el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora, ¿con qué lo tentó el diablo a Satán, el diablo a Jesús, o Satanás a Jesús? Uno, cuando le dijo, las piedras en pan, o convierte las piedras en pan con los deseos de la carne, un apetito, o sea, satisfacer un apetito. Él estaba, en ese momento Jesús estaba dentro de la voluntad del Padre. Él estaba ayunando y lo estaba haciendo con un fin y un propósito. El diablo quiso interrumpir eso y le mostró precisamente un deseo de la carne, que es satisfacer su hambre, su necesidad de comer. Él pudo haber cedido, ya tenía muchos días sin comer, y él pudo haber cedido, en fin, que ya tenía hambre, en fin, que ha pasado mucho tiempo, y sin embargo, no cedió. También cuando le dijo que le daba todos los reinos, ¿no?, de la tierra y la gloria de ellos, con los deseos de los ojos, le mostró a Jesús todos los reinos. Yo siempre me he imaginado qué le mostró a Jesús exactamente, porque dice que fueron todos los reinos, pero le mostró, yo creo que o sea, los reinos, obviamente, el reconocimiento que iba a tener. O sea, mira, lo puso ahí como un rey, como de toda la tierra, yo imagino, ¿no? Donde todos le sirvieran, le rendían adoración, pleitesía, relevancia, él estuviera dominando sobre todo el mundo, los reinos, ¿no? Solamente tenía que hacer algo, ¿no? Adorar, postrarse ante Satanás. Gracias a Dios, y es el ejemplo que tenemos, no lo hizo y no se dio a la tentación porque fue tentado. Ahí dice que fue tentado, o sea, estuvo siendo tentado para que lo hiciera, para que cayera, y sin embargo Jesús, agarrándose a la palabra y aferrándose a la voluntad del Padre, no se dio. Entonces lo tentó con los deseos de los ojos. Y también cuando le mostró el pináculo del templo, cuando lo llevó al pináculo del templo, también tiene que ver con la vanagloria de la vida. Entonces, en estas áreas fue tentado Jesús también, y sin embargo, y maravillosamente, tuvo victoria. O sea, no se, a diferencia de Adán y Eva, que sí cayó en esa tentación, Jesús no lo hizo. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir, hermanos. Ese es tu ejemplo y mi ejemplo, para poder tener o fortalecer esa área de nuestra vida y poder tener esa victoria constantemente o continua. No quiere decir que siempre estemos, pero podemos tener un ideal o anhelar tener una victoria continua en nuestra vida. Y ojo, hermano, ojalá Dios quiera y tomes en serio estas enseñanzas que hemos estado teniendo, porque a final de cuentas es para tu bien y para el mío. No es una palabra mía, es la palabra del Señor. Y si nos está mostrando eso es porque realmente Él quiere que tengamos esa victoria y que experimentemos una victoria continua en nuestra vida, porque así nos lo enseñó Jesús, así nos lo enseña Jesús, así fue su vida de Jesús, y esa es la meta que tenemos que perseguir y es lo que debemos de anhelar en nuestra vida, precisamente para que el diablo no gane ventaja y sobre todo podamos vivir en victoria continuamente. Ahora, también fue ganada a través de su muerte y resurrección. Ahora, obviamente, ya Cristo exonera al cristiano. Ya cuando el cristiano acepta a Jesús, cuando nace de nuevo, cuando tiene la vida del Espíritu dentro de él, ya está exonerado del poder del pecado o el dominio que tiene el pecado sobre él. Es decir, ahora él es ya libre, ahora somos libres, hermanos, para obedecer lo que antes no hacíamos, lo que antes no podíamos hacer. En Juan capítulo 8, en el Evangelio de Juan capítulo 8, dice Jesús que el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, un esclavo no tiene ninguna oportunidad, no tiene derechos propios, no puede hacer nada porque está esclavizado. No puede decidir por él mismo. Es como alguien que está en la cárcel. Un preso, aunque puede tener ciertos derechos dentro de la cárcel, pero no puede decidir por él mismo. Él no puede decir, ¿sabes qué? Voy a salir a la tienda a comprarme un dulce. No, pues, ¿sabes qué? Voy a comprarme unos tacos afuera porque pues, no lo van a dejar salir. No puede decidir incluso qué trabajar. Adentro hay trabajos y tiene que sujetarse y tiene que, si quiere hacer algo provechoso en su vida dentro de la cárcel, pues tiene que trabajar ahí. A lo que voy es que él no puede decidir porque no es libre. O sea, él está atado, él está esclavizado hasta que no cumpla su condena. Bueno, no puede ser libre para escoger ni para dónde vivir, ni para dónde trabajar. No es sino hasta que sale de la cárcel o cuando es libre es cuando él puede decidir, ¿no? Ya dónde vivir, en qué trabajar, ¿no? Cómo organizar su vida. Es cuando ya lo puede hacer. Mientras no lo puede hacer, con el pecado, cuando el hombre está en pecado, es lo mismo. No tiene libertad.
no tiene libertad para poder decidir. El hombre de pecado, el hombre sin Cristo, no tiene libertad para obedecer. Es por eso que no puede obedecer a Jesús, no puede obedecer la Biblia, porque está atado, está esclavizado al pecado que mora en él. Pero cuando acepta a Jesús y cuando lo libera, entonces ya es libre para obedecer. Ya es libre para poder decidir, o sea, ya no lo ata, ya no está encadenado a ningún pecado, al pecado que lo ataba para no obedecer, sino que ahora ya es libre, entonces ya puede libremente obedecer. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Ahí lo dice más claramente. Romanos 8, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué lo condenó? Porque él en su carne pudo tener victoria sobre el pecado. Es lo que se refiere aquí. Dice que Jesús condenó al pecado en la carne. O sea, en su carne lo condenó porque el pecado decía, sabes que tú no vas a poder tener victoria porque yo tengo dominio sobre ti. Es como el enemigo disfrazado del pecado, ¿no? Y sabes que tú no vas a tener victoria porque yo te domino, porque pues siempre te pongo deseos, siempre haces esto, siempre haces el otro. Y el Jesús, en semejanza de nosotros, demostró que se podía tener victoria sobre el pecado y que el pecado no tendría dominio sobre él, y por eso dice que lo condenó al pecado en la carne. Es lo maravilloso, hermanos. Dice, para que la justicia de la ley se nosotros, porque la ley exigía perfección, la ley exigía una obediencia perfecta, y Jesús la tuvo. Y es por eso que dice que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es maravillosa esta revelación del Señor. Gloria a su santo nombre. Entonces, tenemos esta victoria, hermanos, que ya nos da el Señor, y obviamente ya somos libres para obedecer. O sea, tú ya no estás atado al pecado, me refiero, ya no tiene por qué tener dominio sobre ti el pecado. En Romanos 6, el versículo 14, lo he repetido muchas veces, dice que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, ya no va a tener dominio, no va a tener poder sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, ya no estamos atados a la ley, atados al poder del pecado, sino a la gracia de Dios, y estamos bajo su gracia y debemos vivir bajo su gracia. Es maravilloso esto, hermanos. Entonces, ya estamos libres. Ahora, ¿cómo podemos tener una victoria continua en nuestra vida, precisamente para que no seamos tentados y para que no caigamos en la tentación? De hecho, una de las primeras cosas que debemos de hacer diariamente o cotidianamente o siempre es el obedecer lo que Jesús dijo que pidiéramos. En la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6, él dijo que pidiéramos que no nos metiera en tentación. Entonces, también Jesús dijo que oráramos para que no entráramos en tentación, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú, hermano y hermana, estás cayendo constantemente en pecado o estás cediendo constantemente a la tentación, debes de hacerte esta pregunta, si realmente, porque pues podemos justificar y podemos echar la culpa a muchas cosas, a circunstancias, a personas, al diablo mismo, pero Jesús fue bien claro, y él dijo que si no oramos y no velamos, la carne es débil y vamos a ser tentados. Entonces, si tú estás siendo tentada o tentado en algún área y no has tenido victoria sobre esa área y estás bateando constantemente, es porque a lo mejor estás dejando de hacer o no has hecho lo que Jesús dijo que hicieras o quisiéramos. Entonces, pero Jesús fue bien claro. Pero bueno, lo maravilloso es que ahora ya podemos derrotar cualquier intento del diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está ganada la victoria, hermanos. Ya Dios nos dio la victoria. Ya Jesús condenó el pecado en la cruz, en su propia carne, y ya tenemos victoria en nuestra vida. Nada más es realmente apropiárnosla y creer, hermano. Creer que realmente así es y que sí podemos, ¿no? Podemos vivir una vida, ¿no? Libres de tentaciones, ¿no? O sea, que va a venir, pero vamos a tener victoria, vamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a ver
siete, siete llaves, vamos a ver, ponle así, 7 llaves para que podamos realmente tener la victoria, una victoria continua en nuestra vida, ¿no? Una de las primeras sería conocer que la victoria ya fue ganada. O sea, ya, debido a su derrota por la obra de la redención en la cruz, la única fuerza que le queda al diablo, hermanos, la única arma que le queda es la ignorancia. Tristemente, hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra del Señor, no le piden dirección, no son guiados por el Espíritu Santo, son guiados por sus pasiones, por sus deseos y por eso constantemente en derrota, por eso. Pero cuando un cristiano conoce la obra completa de la cruz y la resurrección en su vida, el diablo es despojado de toda arma que tenga contra él, es despojado, o sea, ya no tiene dominio, ya no tiene poder, o sea, tenemos que tener bien cierto que ya la victoria fue ganada, o sea, tú no estás para vencer, o sea, ya venciste, ya somos, en Romanos 8 dice que ya somos más que vencedores. O sea, es algo que lo escuchamos constantemente, pero desgraciadamente no lo hemos creído y por eso hay tanta derrota. O sea, ya somos más que vencedores. Dice que ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. También o sea, conozcamos, caminemos paso a paso con el Espíritu. No se trata de tener, ¿no? O sea, es caminar paso a paso, paso a paso. O sea, ya cuando un cristiano acepta a Jesús, ya uno va a poder venir a morar en él y es vital, obviamente, que andemos, ¿no? Eh, obedientes bajo sus impulsos. El fruto que quiere el Señor que tengamos es lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo rápidamente. Gálatas 5, versículo 22. A diferencia de las obras de la carne, el Señor quiere que tengamos este fruto. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Cuando uno anda en eso, hermanos, camina uno bendecido por el Señor, y no me refiero bendecido como regularmente se dice, no bendecido y su vida está hecho un caos, ¿no? Sino realmente como una convicción de que realmente sí es cierto, no se puede vivir en el fruto del Espíritu. Quiero que leamos lo que dice aquí en esta versión. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas como estas. Maravilloso, ¿no? Entonces, hay que caminar paso a paso con el Espíritu. Seamos obedientes a los impulsos del Espíritu, a lo que Dios te muestra, precisamente para que cambies todo eso y tengas victoria o tengamos una victoria continua. Ahora, también punto número 3, hay que reconocer la tentación por lo que es, no por lo que no es. Es decir, la tentación, y esto para mí fue liberador cuando yo lo escuché la primera vez, porque yo tenía por cierto de que ya yo tenía una tentación, estaba pecando, ¿no? Estaba yo pecando y me sentía yo mal y culpable, y de alguna manera el diablo, por mi ignorancia, pues se agarraba de ahí y estaba yo como condenado. Pero hay que entender que la tentación no es pecado, porque si fuera así, entonces Jesús no hubiera sido tentado, o Jesús hubiera pecado, porque dice que Jesús fue tentado como nosotros. Entonces la tentación no es pecado. Lo que sí es pecado es cuando ya uno se rinde a la tentación, y eso sí es pecado, ¿no? Santiago 1:15, vamos a leer Santiago. Santiago 1 rápidamente, para que entendamos un poco, y es por eso que debemos estar alertas con esto, ¿no? Con todos nuestros deseos. Santiago 1. Vamos a leer desde el versículo 12. Es maravilloso, ¿no? Porque dice aquí que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. No dice aquí que batalle con ella, que la soporte. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, en otras versiones, o para que se entienda, de sus malos deseos, quiere decir, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, los malos deseos o los deseos intensos, malos, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Entonces, puedes ser tentado en muchas áreas, ¿no? Ser tentado a ver cosas que no, ser tentado a mirar mujeres, ser tentado a mirar cosas en el internet inmorales, puede ser tentado a hablar mal de alguien, puede ser tentado, o sea, hay muchos tipos de tentaciones, pero eso no es pecado. El pecado es cuando tú ya cedes a eso. Cuando ya cedimos a la tentación, entonces ya ahí es pecado. Entonces tenemos que reconocer la tentación por lo que no es. Entonces, cuando eres tentado nada más en ese momento, hay que pedirle, y precisamente es el punto número 4, es entender que hay una salida. O sea, que hay un escape, o sea, que no tienes que estar batallando, no tenemos que estar batallando con la tentación siempre, porque siempre Dios nos ha dado una salida. Y es maravilloso porque la misma palabra nos da la salida para todo. Y bueno, es lo que tenemos que ver, que hay un escape. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ahí hay una salida y es maravilloso porque habla aquí de la fidelidad del Señor. 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación, hermano y hermana, es humana. Cualquier tentación que tú tengas y que yo tenga es humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es maravilloso como dice que Dios es fiel. O sea, no dice que te va a salir luego, sino dice, pero Dios es fiel. Y pone aquí la fidelidad de Dios por el primer lugar, porque si te está llegando una tentación humana y tú, si eres una mujer piadosa, un hombre piadoso, tú en tu corazón está no ceder a eso, en tu corazón está no hacerlo, el Señor es fiel. Y dice que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Porque sabe que en tu corazón no lo quieres hacer. Sabe que en tu corazón quieres obedecerlo. Sabe que en tu corazón lo quieres honrar. Y es por eso que lo va a hacer. Al que no, lo deja. Lo deja, porque hay muchos que no lo quieren hacer, pero, o sea están luchando con no quererlo hacer, pero en el fondo sí lo quieren hacer. Entonces, el Señor no compite con eso, no contiende con eso. Dice, bueno, a fin de cuentas, ¿de qué sirve que te ayudes si tú lo vas a hacer? O tú lo vas a querer hacer. Eso no tiene ningún mérito. El mérito es cuando somos tentados humanamente, pero en nuestro corazón está no hacerlo. O sea, no caer en esa tentación. Entonces ahí es donde dice, pero fiel es Dios, es ahí viene la protección de Dios, es lo maravilloso, que cuando estamos con un corazón dispuesto a no ofenderlo, a no pecar contra Él, dice que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dice que de una vez, que va a dar juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. O sea, no va a permitir que cagamos, hermanos, en pocas palabras. En Judas capítulo 24, es nada más un solo capítulo, dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Así Él es. Entonces, si la palabra de Dios dice eso, pues yo lo creo. Y creo que Él es poderoso para guardarme sin caída. Entonces tenemos que estar bien alertas con esto y tenemos que entender que siempre hay una salida y que Dios va a ser fiel. En Santiago capítulo 4, es también cómo lo podemos hacer. Santiago capítulo 4. Cuando vemos que es un ataque del enemigo y que vemos que el enemigo está siendo tentado, porque cualquier tentación que te haga pecar contra Dios es del diablo, hermano. O sea, no viene es el diablo mismo, sea a través de una persona, sea a través de un programa, sea a través de lo que sea, es del diablo. Y fíjate lo que dice Santiago 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, lo que hizo con Jesús. Dice que nos sometamos, seamos obedientes. O sea, si nos mantenemos obedientes a Dios, dice que tenemos que resistir. Mira, aquí incluso no dice que luches con el diablo. ¿Cuánta ignorancia hay en muchas iglesias que se la pasan luchando con el diablo? Que tienen una tentación, o en sus vidas personas tienen una tentación y están reprendiendo al diablo. Y te reprendo esos pensamientos, y reprendo esto, y reprendo el otro, y están reprende, y declare contra el diablo y peleándose contra el diablo. Y no hacen esto. Dice que resistamos. Dice,
Dice, resistir al diablo. ¿Estás viendo que es una tentación de parte del diablo? Resiste. Sométete a Dios, yo obedezco al Señor, creo en lo que es su palabra, resisto al diablo y dice que va a huir. Ni tan siquiera, hermano, ni tan siquiera tienes que pelear, ni tan siquiera tienes que decirle algo al diablo. Nada más resiste. Hay veces en que uno tiene que declararle al diablo la victoria de Cristo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer con el diablo? Decirle, recordarle que ya Jesús lo venció, que Jesús ya ganó la victoria sobre él, que Jesús ya ha ganado la victoria por siempre, para siempre, que Él es el Rey eterno. Es lo que uno le tiene que recordar al diablo, pero ponerse a pelear con respecto a la tentación y con respecto a las cosas, eso no tiene mucho fundamento bíblico y no tiene mucho resultado, porque no se está haciendo lo que nos dice la palabra, que es resistir. No dice lucha, dice resiste. Entonces hay un escape, hay una salida para la tentación. También tenemos que mantener, hermanos, el enfoque correcto. O sea, lo que no mantuvo Adán y Eva, lo que sí mantuvo Jesús. En Colosenses capítulo 3 dice, ¿dónde debe estar nuestro enfoque? Y es el enfoque correcto que debemos de tener. Colosenses capítulo 3. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, del versículo 1 y 2. Dice, sí pues, haber resucitado con Cristo, buscad, dice, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice que debemos de buscar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Está muy claro, ¿no? Entonces, si mantenemos este enfoque correcto en nuestra vida cotidianamente, entonces obviamente vamos a tener victoria sobre la tentación. Porque imagínate, vamos a poner este. Y es ahí donde debemos de tener como estrategias, hermano, porque si no lo haces fácilmente si no lo hacemos fácilmente podemos caer en la tentación. Cuando tiene una tentación de cualquier índole, cada uno sabe en qué áreas batalla. Bueno, es muy bueno, es que te pongas a pensar en la palabra del Señor. Piensa en cómo puedes hacer una oración por alguien. Piensa en hacer una oración por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por un hermano que esté en necesidad. Oye una prédica, ¿no? Agarra un versículo y vas a ver que de momentos te vas a fumar. O sea, no tienes que concentrarte demasiado en la tentación. Cuando estás siendo tentado o tentada, en ese momento ponte a ver algo espiritual. Piensa en las cosas de arriba. Y es donde vas a tener el enfoque correcto y no le vas a dar cabida al diablo precisamente para que tenga ventaja sobre ti. Obviamente también tenemos que, punto número 6, mantenernos alejados de las áreas obvias de tentación. O sea, también no tenemos que estar, como un día me dijo uno de mis pastores, no tenemos que buscar una tentación para vencerla. No se trata de eso. Tenemos que alejarnos. Si tú sabes que en un área tú eres débil, no te metas ahí. Aléjate lo más, o sea, y tiene que ver con alejarte de ver cosas que no debes de ver, no estar en conversaciones que no debes de estar, ¿no? Porque si de repente una conversación con alguien te va a llevar a que caigas en la tentación de chismear, hablar mal de alguien, entonces aléjate de ahí. Una relación que te puede llevar a caer en la inmoralidad, en el pecado, aléjate de eso. O sea, no sigas con esa. Es increíble cómo a veces podemos pensar que podemos tener ciertas conversaciones inofensivas con personas del sexo opuesto sin que pase nada. Muchos adulterios y muchas fornicaciones se dan precisamente porque hay suficiente trato, hay suficiente comunicación, hay suficiente compañerismo. No es de que se propongan a veces hacerlo, sino simplemente se da como algo natural y por eso pasan muchas cosas así. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si tú sabes que hay alguien que estás yéndote de más con una conversación, estás hablando de más con alguien del sexo opuesto, que no sea tu esposo, que no sea tu esposa, aléjate de ahí porque vas a caer y puedes caer. O sea, no estás exenta o no estás exento, aléjate de ahí, aléjate de esas relaciones que no te están dejando nada bien y que nomás están haciendo caer en cualquier tipo de tentación. Hay que mantenerse alejados. Y otra, y las más importantes, estar alerta ante las tramas de Satanás. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11,
dice que él no ignoraba, no era ignorante de sus maquinaciones. Él siempre está maquinando, está planeando cómo hacernos caer, cómo tentarnos, en qué áreas. Hay áreas en las que no te va a tentar porque sabe que no va a tener ahí ninguna influencia, pero hay áreas en las que sí te va a tentar y va a ser un ataque demoníaco, va a ser un ataque con todo, hermano, con tal de que caigas, con tal de que caigas en la tentación. Entonces debemos estar alerta y por eso es importante que conozcamos, ¿no?, las tácticas del enemigo, y sobre todo lo que dice en la palabra, por lo que dice en la palabra que es. Por ejemplo, él dice en la palabra que él es mentiroso, ¿no?, que él es un calumniador, que él es un acusador, que él es un engañador, que él es un tentador, él es el opresor, es un obstructor, es como un león rugiente, ¿no? Y también se transforma en ángel de luz. Entonces tenemos que estar alertas, hermanos, contra todo eso durante el día y cotidianamente, porque dice ahí en la palabra del Señor, en Lucas 4, que acabamos de leer, que dejó a Jesús por un tiempo. No dice que lo dejó para siempre, porque estuvo constantemente tentando a Jesús. De hecho, si tú lees todos los evangelios, te das cuenta que lo tentaba a través de los fariseos, o sea, ahí estaba el diablo atrás de ellos. Estaba haciéndolo caer. Por eso cuando uno llegó y le dijo de la moneda de César, dijo, ¿por qué me tentáis, no? O sea, se estaba refiriendo también al diablo, que estaba influenciando a esas personas para que tentaran a Jesús. Entonces, él va a utilizar todos los medios y todas las estrategias para hacerte caer. Y si no estás alerta, vamos a caer y podemos caer. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de eso, hermano. Entonces, como cristianos, somos llamados, hermanos, somos llamados, y con eso termino, somos llamados a vivir en victoria a través de Cristo. Y tal victoria es nuestra. ¿Contra quién? Contra la carne, contra el mundo y contra el enemigo. Tenemos que creer eso. Ya tenemos esa victoria ganada por Cristo, no por nosotros, sino por lo que Jesús hizo en la cruz al morir por nosotros y al derramar su sangre preciosa. Entonces, hasta aquí acaba la enseñanza, hermanos. Espero que haya sido de bendición y quiero que acabemos con una oración. Y ahorita abro los micrófonos para que si quieren comentar algo y puedan enriquecer la enseñanza, son bienvenidos. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, amado Jesús. Gracias, Señor, por la promesa, Señor, de liberarme, Señor, y por las promesas que tienes en tu palabra para liberarnos, Señor, de los tiempos o en los tiempos de tentación, Señor. Señor, que nos comprometamos, Señor, a responder a tu ayuda, Señor. Que podamos tener bien claro, Señor, que tú estás dispuesto siempre a ayudarnos, Señor, en esos momentos de tentación, Señor, que no nos vas a dejar solos, Señor. Tú has prometido, Padre, que no nos vas a desamparar y no nos vas a dejar, Señor. Y que en esos momentos de tentación que, como dice tu palabra, son humanos, Señor, tú, Señor, mantengas tu fidelidad con nosotros, Padre, y nos ayudes para que no caigamos en ellas, Señor. Tú, amado Jesús, nos dijiste que oráramos así, Señor, que no nos metieras en tentación, Señor. Ayúdanos, Padre, pero también que podamos cumplir, Señor, los requisitos para eso, Señor. Tú dijiste, amado Jesús, que para que no cayéramos en tentación, Señor, debemos de velar y orar, Señor. Que lo procuremos en nuestra vida cotidiana, Padre, constantemente, para que podamos tener victoria sobre la tentación, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, y que podamos vivir en victoria, Señor, cada día, Señor, y tener una victoria continua para que podamos también compartir con aquellos hermanos que a lo mejor no conocen, Señor, lo que tú dices en la cruz o por ignorancia, Señor, no lo han hecho, Señor. Te pedimos que nos guíes para que podamos transmitirles, Señor, la victoria que tú ya nos has dado a través de la cruz, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por mis hermanos que se conectaron ahorita, Señor, y que estuvieron con un corazón dispuesto, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas, muchísimas gracias, Señor. Amén. Ahora sí, hermanos, voy a abrir los micrófonos y por si quieren compartir algo. A ver, está por ahí Caret Salinas, está Alexis, Luisito, Víctor, Sandy, Héctor, están por ahí también. Erika, Dios los bendiga, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Anabel, Víctor, Anabel, ¿cómo diga? ¿Cómo están? Qué gusto. Sí pueden abrir sus micrófonos, están abiertos. Ahí préstale para que... Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Hola. Bueno, qué bueno, me da gusto, Anabel. ¿Cómo sigues? ¿Cómo saliste, Anabel?
Bien, gracias a Dios ya me entregaron los resultados y pues sí, tengo una simple anemia. Lo que pasa es que tengo rinitis y de ahí Ajá. me provocó que se me rompió un vasito y pues no me paraba el sangrado tan rápido porque tengo una simple anemia. O sea, pues Pues, ya me estoy tratando, gracias a Dios. bueno, sabes, qué bueno que estás bien, qué bueno que Dios ahí tuvo misericordia y pues ahí, aquí estás con nosotros. Gracias, Anabel, Víctor, un saludo, un abrazo, Víctor. Hola, ¿qué tal, hermano? Buenas tardes, buenos días, Buenas hermanos, tardes. ¿cómo están? Pues aquí, oyendo la palabra que es tan pues, edificante, ¿no? Que pues ahí nos dice claramente que debemos estar velando y orando para no caer en tentación Así es, así y es, morir a la carne, ¿no? Diario, pues ahora sí que diario, o sea, y fortalecernos en el Señor, en su palabra. así es, así es, así es, Víctor. No, pues me da gusto, qué Sí, bueno que nos acompañaron el aquí día de hoy. estamos. Qué bueno, qué bueno. Carlitos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Bien, muchas gracias, Armandito. Saludos a todos, Tenía hermanos. rato que no nos acompañabas, ¿Mandé? tenía ratito que no nos acompañabas. Sí, no pude estar presente la semana pasada, pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Qué bueno, Y Carlitos, de bendición la palabra. Y gracias a pues sí hay Dios. mucho que pensar en la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Porque siempre estamos expuestos, ¿verdad? A las tentaciones, Así es, pero bueno, Dios es bueno y Él nos fortalece y nos ayuda a vencer, nos da de su gracia. Pero como bien lo mencionaste en la palabra, pues evitar también eh, aproximarse, ¿no? A aquello a lo que, pues, en lo que tenemos debilidad, ¿no? así es, así es. Sí, ahora sí, muchas veces tener que correr, ¿no? Como lo hizo José, ¿no? Ante la esposa de Potifar, ¿no? Así es. No solo en tentaciones de carácter sexual, sino en muchas clases Toda. de tentaciones, ¿no? Muchas veces sí, preferiblemente que nos digan aquí corrió, que aquí quedó, ¿no? Sí, así es. Entonces, es mejor, sí, y pues Dios es bueno y hasta aquí nos ha sustentado, nos ha ayudado. Un saludo, Dios les bendiga. Así es. Dios te bendiga, Luisito. A ver quién está por ahí. Angélica, Dios te bendiga. ¿Estás por ahí, Angélica? Creo que no escucharon. A ver, Sandy, Héctor, no sé quién esté por ahí. Sandy o Héctor, ¿cómo están? Dios los bendiga. Sí estoy, hermano. Lo que pasa que te digo que luego me falla mi teléfono, No, ok, ok, pero ok. buenos días a todos. Me da gusto escucharlos y verlos. No quisiera que me vieran porque no estoy muy, muy bien. He estado muy mal de salud. Ya tengo así 15 días y y pues estamos esperando resultados de patología. Creemos en Dios en que esté bien. Ya sé que no me preguntaste esto, ¿verdad, hermano? Pero se No, los no, comento porque no, pero qué bueno que me nos da lo mucha diste. pena que me vieran, No, no, que no, me no te vean preocupes. así. No te preocupes. Pues sí, hermano, fíjate que en la semana yo comentaba con una persona ahí en la estética que es bien difícil ser cristiano. Y le decía yo porque nos vemos en muchas tentaciones, ¿no? Día con día. Es difícil permanecer en, en las cosas de Dios cuando la carne a veces es más, pues más fuerte, ¿no? A veces, no es que sea más fuerte, pero pues si tenemos el espíritu más débil, pues obvio que en esa parte entra el enemigo, ¿no? A querer atacar en bastantes cuestiones. Decía ahorita Carlitos, ¿no? Que no nada más en lo sexual, sino en lo que vemos, en lo que escuchamos, en las pláticas, lo comentabas tú, ¿no? Mucha gente no nos edifica, al contrario, tampoco a veces nosotros somos para edificar a la gente, sino que también nosotros como personas que creemos en un Dios vivo tenemos que demostrar realmente que del que estamos hablando es de un Dios fiel y vivo. Y a veces nuestro comportamiento y nuestras acciones no son lo que decimos. Les pido mucho que nos tengan en oraciones a Luis y a mí, a nuestra familia. Ya nada más estamos mis pequeños y
Luis y yo, y estamos luchando con muchas situaciones que tenemos. Estamos pasando tiempos muy difíciles, pero creemos que el Señor todo va a acomodar. Les agradezco mucho, hermanos. Y Amén. no, gracias, Angélica, por Amén, comentarnos. amén. Pues qué bueno que nos dijiste, porque así estamos pues al pendiente, y cuenta con nuestras oraciones para que pues todo lo que te vayas a hacer de estudio salga bien y que pues, no tengas ninguna complicación de salud. Y por favor, pues no dudes en publicarlo, o igual a mi WhatsApp personal o de los hermanos ahí, comparte para que oremos por ustedes. O sea, la verdad es que yo sé que a veces en el grupo no hay mucha confianza de publicar lo que uno tiene, pero se hizo con esa finalidad de que realmente nos pudiéramos apoyar en los momentos de necesidad de oración. Entonces, ahora, si no tienen la confianza, pues por lo menos en mi WhatsApp personal me lo pueden mandar, y yo, para poder estar al pendiente y saber que orar, ¿no? Porque nosotros no hemos dejado de orar por ustedes, Dios lo sabe. Pero la verdad a veces uno debe de orar más específicamente, y nos ayuda mucho que nos dijeran de qué forma, ¿no? Para poder orar. Entonces, sí, Angélica, y pues no dudes en mantenernos al tanto, ¿no? De lo que tienes y de lo que pasa, ¿no? Precisamente para poder apoyarte en oración. Gracias por compartir, y tienes toda la razón. A final de cuentas, tenemos que dar un testimonio, ¿no? En nuestro comportamiento, y pues es lo que tenemos que aprender de Jesús, ¿no? En nuestra vida. Gracias, Armando. Gracias No, a tus bendiciones. bendiciones. Saludos, Dios te bendiga, Angie. Gracias, Carlos. Sandy, Saludos Dios a te Luisito. Hola hermanos, buenos días a todos. bendiga. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien, aquí andamos. Héctor trabajó hoy, nada más estamos nosotros. Me imaginé, pero bueno, ahí me lo saluda, Sandy. Qué bueno que nos acompañan. Hazel, Dios te bendiga. La bendición. Está Marcos. Hola, pastor. Qué gusto saludarlos. Ahí me saludas a Héctor, Sandy. Sí, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Sandy? ¿Quieres compartirnos algo? Bueno, pues, pues siempre la palabra es muy edificante y de mucha enseñanza, y pues, pues el Señor siempre nos da promesas para poder vencer, ¿no? Ante el pecado, ante circunstancias, ante situaciones que vivimos, ¿no? Decía Angie que a veces tenemos el espíritu débil, pero pues también tú comentabas ahorita en la prédica que estamos débiles porque no hacemos lo que Dios nos manda. O sea, realmente, si no podemos vencer la tentación, si no podemos contra el pecado, es porque estamos alejados de Dios definitivamente. Y aún así, a veces buscando al Señor, cometemos errores y Claro. hacemos cosas que están mal, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que estar buscando al Señor con ese anhelo y con ese deseo de obedecerle y de agradarle, pero pues todos los días, ¿no? Y a cada momento, ¿no? Para que no caigamos en ninguna tentación y que podamos vencer ante cualquier situación que podamos estar viviendo. Así es, Sandy. Pues gracias, Sandy. Graba, sí. Vamos a estar orando por la hermana Abel y por Ángel. ¿Puedo compartir algo? Pues, Sí, espérame, voy contigo. Sí, sí, Sandy, gracias, la verdad, por compartirnos. Y sí, o sea, sí que más que claro, ¿no? Jesús fue bien claro al decir, y creo que ahí es donde tenemos que fortalecer nuestra vida cristiana, al atender con respecto a la tentación lo que Jesús manda que hagamos, ¿no? Precisamente para que no caigamos. Y como tú bien lo dices, ¿no? Si a veces caminando con el Señor hacemos cosas, ¿no? Mal, ¿no? Ahora imagínate, alejados de Él, pues no, estamos perdidos. Pero bueno, gloria a Dios por su palabra y que nos anima a seguir. Ahora sí, Alexis, a ver, comenta algo, por favor. Pues yo quiero comentar algo de que me llama la atención cuando usted comenta de que Jesús fue tentado en todo. Y cuando dicen todo, es en todo. Todo. Y meditaba yo en la palabra, en Juan capítulo 3, versículo 1, donde Nicodemo se acercó a Jesús de noche, y ahí es increíble que él dice, un principal de los judíos, vino a Jesús de noche, y meditaba en la palabra y decía yo cómo una persona quería aprender
porque le dice rabí, que es maestro, quería aprender de Jesús, pero Jesús le enseñó y le dijo que es necesario nacer de nuevo. Y él se maravilló, ¿cómo es posible nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre? Y aquí se da uno cuenta de que hace 3, 4 predicaciones domingos, 3, 4 domingos, donde decía usted que tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo, porque Jesús le dijo a Nicodemo, todo que es nacido de la carne es, todo que es nacido del Espíritu, espíritu es. El hombre natural no discierne las cosas espirituales de Dios, porque para eso son locura. Vivimos en la carne. Aquí la pregunta que tendríamos que hacer, ¿realmente ya nacimos del Espíritu? Porque el que es nacido de Dios no peca, no peca. Entonces, yo creo que es necesario tener un nuevo nacimiento, porque al final de cuentas, Jesús murió sin pecado. Nosotros, teniendo una naturaleza pecaminosa, vamos a ser tentados en todos. Pero si somos nacidos de nuevo, yo creo que el que es nacido de Dios no peca. Y eso hay que perseverar. Un verdadero hijo de Dios tiene que tener todos los días comunión con su palabra, la oración, para que nosotros podamos, que el Espíritu Santo nos guíe y no caer, que el pecado no nos seduzca, porque la tentación no es pecado. Pero lo que es pecado es caer que la tentación nos seduzca. Pero es importante que todos pidamos que estamos bautizados del Espíritu Santo, porque así tenemos la llenura y va a ser más fácil seguir a Jesús. Sí, así que teniendo a Jesús, lo que hablamos ahorita, ¿no? O sea, no es de que no pequemos, sino que tenemos victoria sobre el pecado. Tenemos victoria sobre el pecado, manteniéndonos cerca de él, porque dice ahí en Juan 3 que el que permanece en él no peca. Entonces, obviamente, ponlo al revés, el que no permanece en él peca, ¿no? Entonces, es nada más permanecer en él y atender lo que él nos dice, precisamente para tener una victoria continua sobre el pecado y sobre las tentaciones que llegan a nuestra vida. Pero sí, Alexis, estoy de acuerdo contigo y gracias por compartir este momento. Y bueno, ¿dónde queda Luisito? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Conecta tu micrófono. No te escucho. No te escucho. No se escucha. Abre tu micrófono, Luisito, porque no. Creo que se fue a la playa. ¿Quién sabe dónde está Luisito? Creo que no atendió creo que se quiere venir contagiado al parecer. No es cierto, Luisito. Pásatela bien, estás ahí. No te escucho, amado. No te escucho. No te sigues sin escuchar. Abre tu micrófono, Luisito, porque lo tienes abierto, pero bueno, como sea, veo que estás ahí en una playita, pues pásate la bonito. En la playa, que no les sirve su audio, pero que saluda si les va a traer algo de allá de donde anda. Bueno, okay, está bien. Pues mira, con que te venga sano y no contagiado, está bien, amado, ¿no? Ya, pero pásatela bonito. Y te fuiste allá, pásatela bonito y ahora que regresas, pues aquí nos vemos por acá. Dios te bendiga, Luisito. Salúdame a Gaby, por favor. ¿No? Vale, pues hermanos, Dios los bendiga a todos. Pásensela bonito. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos primeramente Dios el jueves, ahora sí, en la enseñanza que tenemos para el jueves para ustedes. Dios te bendiga, Sandy, Anabel, Luisito, Víctor, Alexis, Carlitos, Alex. Dios los bendiga, Angélica, Dios los bendiga. Gracias.